minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? La palabra en el nombre del Señor, pero antes quiero pedir la bendición del Señor, ¿verdad? Para que sea Él quien nos dé la oportunidad de aprender, ¿verdad? Ciertas lecciones que el Señor sabe compartirnos, ¿verdad? Porque dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En esta ocasión quiero que inclinemos nuestro rostro para tener palabras de oración, ¿verdad? Para que sea Él quien guíe la reunión en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muy agradecido, Señor, porque nos das la oportunidad de estar acá reunidos como un grupo de tu pueblo, Señor, para darte honor a ti, Señor, con todos los agradecimientos que se expusieron en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, porque tenemos necesidades en nuestras vidas, pero ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, háblanos, Señor, por medio de ella y úsame como tu instrumento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a analizar un poco acá en la palabra del Señor, en Primera de Reyes. Y vamos a leer desde el versículo 1. Hermano Luis, ¿cuánto tiempo tengo, hermano? Media hora, hermano. Bastante tiempo. Está bien, creo que con eso más que suficiente para reflexionar, ¿verdad? En la palabra del Señor, media hora. Entonces vamos a abrir, dijimos, en Primera de Reyes, y lo vamos a hacer en el capítulo 14. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 20. Vamos a narrar la historia, ¿verdad?, que está acá, contenida en la palabra de Dios, y luego vamos a sacar las lecciones que Dios quiere mostrarnos en esta oportunidad. Y leo de esta forma. Hermano Jaciel, ¿puedes repetirlo? Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 1 al 20. Vamos a seguir la lectura y luego, posterior a eso, vamos a sacar las lecciones que Dios quiere compartirnos en esta oportunidad. Y dice así: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Abías, y ya no podía ver a Abías porque sus ojos habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Comienza el relato y dice que el hijo de Jeroboam estaba enfermo en esos días, ¿verdad? En aquel tiempo, dice, Abías, hijo de Jeroboam, él cayó enfermo. Entonces dice que Jeroboam le tiene una idea y dice que fuera al hombre que le había dicho que él iba a ser rey sobre el pueblo de Israel. Entonces dice que
ya el hombre estaba avanzado en edad y ya los ojos se le habían oscurecido y ya no miraba correctamente. Pero Jeroboam le dice que fuera disfrazada para que no reconocieran que era la esposa del rey. Pero pregunto, ¿será que para los ojos del Señor hay cosa oculta? Para los ojos del Señor, ¿será que se esconden, sea en oscuridad o sea a la luz de la luna? Delante del Señor dice que no hay nada oculto, todo el Señor lo conoce. Entonces, como ese hombre, a pesar de que ya era avanzado en edad, era un hombre del Señor, y Dios ya le había advertido, Jehová ya le había dicho que la mujer de Jeroboam había de llegar donde él, y era porque Dios tenía un mensaje que dar a Jeroboam. Entonces Dios comenzó a crear las oportunidades, a crear las situaciones que estaban sucediendo. Entonces continuamos leyendo el versículo 6 al 12 y dice así: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dice Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todo lo que había sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera, vea qué palabra más dura, el que muera de los de Jeroboam, en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, le dice a la mujer, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Pregunto, ¿cuál era la necesidad de Jeroboam de mandar a su mujer ante ese profeta de Dios? La crisis que había ocasionado era saber si iba a vivir el niño, dice, para ver qué suerte iba a haber con el niño. Entonces, vemos algo muy importante. Jeroboam le nace en el corazón. Dice que quien hace nacer en el corazón del hombre las cosas es solamente Dios. Entonces dice que de Jeroboam salió la necesidad de que fueran ¿a dónde? Al hombre de Dios que le había anunciado tiempo anterior lo que él iba a ser rey. Pero Dios ya tenía algo preparado. Dios ya tenía algo preparado y tenía un mensaje, no solamente lo que iba a ocurrir con su hijo, sino lo que iba a pasar con la suerte de Jeroboam. Porque ese mismo hombre al cual mandó Jeroboam que fuesen a consultar, Dios había utilizado en el pasado. Y lo vamos a leer acá en un párrafo pequeño de página 73 de Profetas y Reyes. El libro Profetas y Reyes, página 73, y el versículo 1 lo narra resumida de esta manera: colocado sobre el trono por las 10 tribus de Israel que se habían rebelado contra la casa de David, Jeroboam, que fuera antes siervo de Salomón, se vio en situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Bajo el gobierno de Salomón había demostrado buenas actitudes
y juicio seguro, de manera que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel lo habían preparado para gobernar con discreción. Pero agrega aquí, pero Jeroboam, no confió en Dios. ¿Y qué hizo Jeroboam? Comenzó a trastornar al pueblo de Israel, pervirtiendo el culto que Dios había instituido, permitiendo idolatría, invitando al pueblo a la idolatría. Entonces, lo que estamos leyendo en esta oportunidad es la conclusión de la vida de Jeroboam. Pero tiempo atrás ya habían pasado muchas cosas que a Dios le había desagradado. ¿Por qué? Porque Jeroboam tenía miedo. Porque él tenía 10 tribus que había hecho posesión para gobernar. Mientras que el otro siervo, Roboam, había adquirido la posesión de 2 tribus para gobernar. Entonces, pero él, dice acá la palabra, pero que Jeroboam no confía en Dios. Dios dice que había permitido que Jeroboam se formara a los pies, por así decirlo, de Salomón, con su ejemplo, con sus actitudes. Dice que Dios ya lo estaba preparando para que fuera un buen rey. Entonces, acá decía que este siervo, este profeta, cual mandó Jeroboam a consultar si el hijo iba a vivir, dice que le comenzó a decir, por todo lo malo que él había hecho, él iba a recibir una paga, porque Dios estaba en desacuerdo con él. Entonces, vemos que Dios no cambia. Dios conoce el inicio y el fin, solamente que es uno quien toma las decisiones equivocadas o decisiones correctas, las cuales nos van a traer una recompensa. Jeroboam no confía en Dios y comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y del pueblo. Entonces, pero ya Dios lo había elegido como rey, pero él quería, como el rey Saúl, hacer de posesión del reino por la fuerza. Entonces, pero vemos de que Dios es un Dios de amor también. Dios no cambia porque conoce el inicio y lo lleva al proceder del hombre hasta el fin. Esto lo vamos a ver de que Dios, antes de hacer juicio, por la bondad que tiene, Él da oportunidades. El título de la reflexión en esta noche se llama Bondad en medio de la oscuridad. En medio de oscuridad Dios permite que haya un remanente. Hay permite siempre que haya alguien que levante la voz por Dios. O Dios permite que por momentos de oscuridad hay pinceladas de alegría que refrescan nuestro desierto de insatisfacciones, nuestro desierto de miedos, de tristeza, de pobreza. Siempre Dios permite que haya esas pinceladas de amor por la misma bondad que Él tiene. Y eso lo vamos a ver a continuación. Acá del versículo 13 al 20, que viene narrando de esta manera. Y dice así: luego de la advertencia que el hombre de Dios le había dado a la mujer, le dijo: y tú levántate y vete a tu casa, el 12, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Pero continúa diciendo: y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Dios, de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates. Y por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió.
y lo enterraron y lo endecharon, todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Y los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Pero hasta allí la historia va de esta manera. Vemos a un Dios que le dio una oportunidad maravillosa de ser luz en medio de un pueblo que estaba en decadencia. ¿Cuáles eran las 10 tribus que le había permitido tener? Le dio una oportunidad de conducir al pueblo, pero él no hizo lo correcto delante del Señor. Entonces Dios visita la maldad de ese padre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la enfermedad de su hijo. Porque Dios siempre va a tocar lo que más a nosotros nos puede conmover. Cuando nuestro corazón está consternado, constreñido, endurecido. Cuando nuestros ojos están cegados por la misma desobediencia, por el mismo desamor, por la poca vigilancia que tenemos. Eso que está perdiendo, nos está haciendo perder de vista, muchas veces el Señor nos lo quita por momento, o permite que cosas de que amamos, aunque no sea lo que en el momento nos esté quitando la vista de los ojos del Señor, permite para tocar lo más sensible de nuestro corazón, de nuestra vida. Entonces Dios permite esos momentos de choque para que nuestro corazón sea conmovido. Entonces, pero antes de que ocurrieran esos juicios, Dios envió muchos profetas, envió muchas lecciones a Jeroboam para que le hablara. Pero Dios tocó la vida de ese niño. Pero vemos de que dice que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, dice. Vemos de que dice que este niño era lo único bueno que posiblemente había en la casa de Jeroboam. Pero decimos, ok, pero entonces ¿qué pasa? Si era lo único bueno que existía, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tenía que cumplirse. Ese era el último llamado que Dios estaba haciendo a la vida de Jeroboam. Porque Jeroboam le interesaba a ese niño. Tanto así que mandó a consultar al hombre que él le había dado la espalda, por así decirlo. Porque ese hombre le había dado una profecía que iba a ser profeta, pero nunca más lo consultó hasta ese momento. Entonces Dios tocó la parte sensible de lo que él amaba para llamar su atención, para darle un último mensaje de amonestación. Le estaba diciendo que toda la casa de él iba a morir. ¿Y cómo lo iba a morir? De una forma triste. Porque dice que el que muriera en la ciudad iba a ser comido por los perros. Los que murieran en el campo iban a ser comidos por las aves. Mas este niño dice que iba a ser enterrado de forma honrosa. Lo iban a endechar, lo iban a llorar, le iban a dar la oportunidad. Porque si nosotros vemos qué pasaría, pongo un ejemplo así breve en esta oportunidad. Que digamos de que Dios, el pueblo de Israel, cuando iba a pasar el desierto, el mar rojo, y Dios le dice al pueblo, dile al pueblo que camine, Moisés. Pero en medio de que van pasando, ¿qué hubiera pasado? Que se vienen esas cortinas de agua y ahogan al pueblo. No, sino que solamente mató a los egipcios. Porque nuestra mentalidad es de que las personas buenas tienen siempre que recibir recompensas buenas. Nuestra mentalidad es de que el que está haciendo lo malo es el que tiene que morir. Pero ahora pongo un segundo ejemplo más claro. Si decimos de que si Dios hubiera venido y al pueblo de Israel esas cortinas de agua lo hubieran matado, que hubiéramos dicho que era un Dios injusto, no hubiéramos tenido lógica. Pero vemos de que ahora Jesucristo va a la cruz del Calvario. Él hizo las cosas bien y el Padre no lo salvó.
salvó al pueblo de Israel, que en apariencia estaba haciendo lo bueno, y a su propio hijo lo dejó morir. Entonces, hay puntos en la historia que tal vez nosotros no vamos a entender, porque hay procesos en la vida que duelen, que van a impactar nuestra vida, que no vamos a entender por qué me quedé sin trabajo, por qué se murió mi papá, por qué se murió mi mamá, por qué se murió mi hijo. En el caso de esta persona, digamos, Luis Gerardo Mora, el de Radio Lira, su hijo falleció, a él le duele todavía, pero hay misterios de que no sabemos de qué está librando Dios o por qué vienen las cosas, pero vemos de que la misericordia de Dios, por eso es de que se llama así es el tema, bondad en medio de oscuridad. El pueblo de Israel estaba en completa oscuridad, la vida de Jeroboam estaba en completa oscuridad, pero un inocente tuvo que morir para llamar la atención de Jeroboam, pero Dios lo hizo de forma honrosa, porque dice que Dios no nos lleva por un camino que nosotros mismos escogeríamos si viéramos el final antes de comenzar. Entonces, añadiendo un poco a lo que Dios no hace juicio sin dar oportunidades, en Profetas y Reyes, página 78 y párrafo 2, dice de esta forma: la apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Aún antes de la muerte de Jeroboam, Ahías, anciano profeta de Silo, que muchos años antes había predicho la elevación de Jeroboam al trono, declaró: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques enojando a Jehová, y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Jeroboam no solo había fallado como rey, sino que también había fallado como siervo de Dios. Había inducido al pueblo a pecar. Y algo que dice, como dice Jesucristo mismo, dijo: ay de aquel que sea de tropiezo para uno de estos mis pequeños. Dice que Israel era como el siervo amado de Dios, ese niño que Dios amaba, como la niña de sus ojos. Entonces, a pesar de que Dios había prometido al pueblo de Israel grandes cosas, pero por la desobediencia de sus gobernantes, de su gobernante, en ese caso Jeroboam, Dios tuvo que actuar en juicio. Pero dice acá: sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacerse para que volviera a serle fiel. Vemos qué amoroso es Dios. Dice que Dios no dejó de hacer nada que lo que podía hacerse para que el pueblo de Israel se salvase. Dice que Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata, porque muchas veces pensamos de que el llamado que Dios hace muchas veces tiene que ser a los de afuera, pero Dios dice que al que disciplina al que Él ama. Dios mandó muchos mensajes al pueblo de Israel a pesar de que estaba en apostasía, porque el pueblo de Israel seguía siendo su pueblo. En esta oportunidad nosotros decimos: durante años ulteriores a la división del reino, Elías, Eliseo iban a aparecer y trabajar, e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas, también del profeta Oseas, Amós y Abdías. Hay un párrafo que lo voy a dejar para el final, porque ese es el que tiene que despertar nuestras conciencias. Pero continuamos acá para hacer el cierre en esta noche. Hay un cierre y hay un llamado. El cierre en esta oportunidad lo encontramos en el versículo 12 de Primera Reyes, el que venimos leyendo. Y dice: le dijo a la mujer: tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. El Señor
ya había advertido lo que iba a suceder, porque Dios, por el mismo amor que tiene, Él dice que no ejecuta juicio sin antes revelarla a sus siervos los profetas lo que ha de suceder. En el versículo número 13 nosotros vemos la bondad de Dios. A pesar de que ese era un fuerte llamado, que el niño iba a morir, era la respuesta que en sí había sido la mujer enviada. Era lo que necesitaba saber, que si el niño iba a morir o el niño iba a vivir. Entonces Dios le responde, le dice a la mujer, le dice, el niño va a morir. Pero ahora la bondad de Dios en el versículo 13 dice así: y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Entonces, vemos aquí que Dios iba a ejecutar juicio. El juicio de Dios no podía detenerse. Como quien dice, el hacha estaba puesta para derribar el árbol. Pero Dios todavía tenía, aún en esos momentos de tristeza, Dios tenía algo lleno de felicidad. Tenía algo preparado bueno para ese niño que iba a morir. Porque Dios iba a ejecutar juicio, pero iba a mostrar su bondad. Entonces, para que se mostrara su juicio, porque ¿qué pasaría si Dios le hubiera dicho, sí, el niño va a morir, y después Dios ya no ejecuta juicio? ¿Qué hubiera pasado para el llamado estricto de Jeroboam, que le dijo, le mostró su pasado, su presente y su futuro? Ese era el llamado para Jeroboam. Pero cuando se ejecuta el juicio sobre el niño, Dios muestra su bondad, porque era el último llamado para la vida de Jeroboam. ¿Y cómo sucede la lección en esta oportunidad? El versículo 17 dice así: entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando en ella por el umbral de la casa, el niño murió. O sea que el juicio de Dios no se puede evitar, hermanos. El juicio de Dios está pronto a suceder. Simplemente Él nos hace un llamado a cada uno, porque dice que Dios no se complace en que el impío muera, ni que el justo muera menos, sino que lo que Dios quiere es que el impío se arrepienta y que viva. Simplemente son nuestras decisiones. El pasado Dios ya nos lo muestra. Si nosotros vemos al espejo y decimos, Señor, ¿qué es lo bueno y lo malo que yo he hecho?, el Señor inmediatamente va a traer a nuestra memoria. Y si nosotros le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?, el Señor también nos va a mostrar qué es lo que quiere que hagamos. Pero solamente depende de nosotros la decisión de lo que querramos hacer, y de eso depende la paga de lo que nosotros obtengamos. Entonces, el párrafo que quería compartir dice así: aún en las horas más sombrías, pongamos atención al cierre en esta noche, que es este: aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino, y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre los residuos de los buenos, por medio de quienes iba a cumplirse fielmente el eterno propósito de Jehová. Entonces, Dios siempre está pendiente del pequeño residuo que va a levantar mano por Jehová. Aquí podemos estar, no sé cuántos hermanos están conectados. Hermano Luis, si me puede dar el dato, ¿cuántos hermanos están conectados en esta noche? Aquí estamos predicando la palabra en esta oportunidad. Perdón, hermana. 9 familias, ¿Cuántas? 9 familias. 9 familias. Supongamos que son 9 familias, pueden haber más personas incluidas en cada familia. Dios hace un llamado en esta oportunidad. Cada quien tomará su decisión, pero lo que Dios quiere es que nuestra vida sea restaurada. Lo deseó con el pueblo de Israel en el tiempo de Jeroboam, porque dice que habían algunos ahí que todavía se mantenían fieles ¿a quién? A su gobernante divino.
Aquí pueden cambiar presidente en Costa Rica, pueden cambiar presidente en Nicaragua, presidente en Venezuela, esperando que las cosas cambien y que las cosas mejoren. Si bien es cierto, dice que Dios pone y quita reyes, pero no es el gobernante que venga que va a hacer la diferencia en mi vida. Si nosotros no permitimos de que la diferencia la haga Dios, siendo nosotros obedientes a nuestro gobernante divino, porque dijeron los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas leyes van a comenzar a dictarse, hermanos, y esto quiero que les quede claro, porque muchas veces nosotros como adventistas sentimos que tenemos el mensaje más claro y profético seguro a cumplirse, pero muchas veces lo tenemos como para los de afuera. Se nos olvida que también el reloj profético va haciendo su escala sin detenerse, también para la casa de Dios. Dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Entonces, vienen esto que está sucediendo ahorita con las pandemias, hermanos. No piensen que esto va a mejorar, que se va a poner mejor, o que las cosas van a volver a la normalidad. No esperemos eso. Esperemos saber vivir en este tiempo, porque como sobrevivamos en este tiempo va a depender a donde nosotros vayamos. Puede ser de que cuando ya las cosas se vayan normalizando, tal vez ya nosotros no lo vayamos a ver. Tal vez puede ser de que Dios, por misericordia, como lo hizo con ese niño, el hijo de Jeroboam, nos manda el descanso. Pero nosotros vemos la muerte como algo catastrófico. Pero lo catastrófico sería cómo nos encuentre la muerte. Porque todos vamos a morir en algún momento. Puede ser por la pandemia, por un accidente, por cualquier cosa que Dios pueda permitir. Porque si bien es cierto, no importa cómo muramos, sino, dice, no temas al que mate el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y también que el alma, que eso solamente puede hacerlo Dios. Entonces, el llamado es de que nosotros recordemos lo que dijo Jesús. Cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá repentina destrucción. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Porque aquí podríamos hablar de un tema que tal vez si tengo la oportunidad que me dan en algún sábado o un domingo que hay más tiempo para presentar muchas cosas que están sucediendo que aún como adventistas desconocemos o ignoramos o hemos dejado de entender. Pero nosotros tenemos que entender de que viene un nuevo orden mundial a este planeta. Se va ligando con esto el mundo entero entra en pánico hasta el punto que desean de que los gobernantes hagan algo al respecto, que no importa que dicten leyes, no importa que hagan lo que tengan que hacer, la desesperación que entra en el ser humano. Pero nos olvidamos de que el primer síntoma de pecado que entró a este planeta fue el miedo. ¿Por qué? Porque ahí se comienza a formar el destino que usted vaya a elegir seguir. Entonces, si nosotros le damos autoridad a un poder, ese poder nos va a gobernar. Y deseo de corazón de que no le demos el poder a los gobernantes de este planeta, que se lo demos a Dios, porque es el único que nos va a llevar a puerto seguro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en esta oportunidad. Y si de algo nos quedamos de todo esto es saber de que Dios controla la historia, conoce el principio, conoce el fin. Delante de Dios no hay nada oculto. Delante de Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, y que la bondad de Dios, dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en esta oportunidad. Y como el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que la ganancia solamente la vamos a obtener si estamos sembrando en Cristo Jesús, que esa es la resurrección y la vida. Que Dios nos acompañe en esta oportunidad, hermanos. Si cantamos Fuente de la vida eterna, roca es mi Jesús, hermano Luis, por favor.
estaré hablando yo con él, hermanito, Amén. para que Dios le ayude a él, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Señor, que cuando los embestidas del enemigo, no importa qué nombre tenga la tempestad, Señor, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, problemas, Señor, de enfriamiento espiritual, no importa qué tempestad estemos atravesando, que recordemos que eterna roca es mi Jesús, refugio, Señor, en la tempestad. Señor, en esta oportunidad vengo, Señor, orando por el matrimonio de Ronald y su esposa, Señor. Solo tú sabes qué situaciones, Señor, estén activando, Señor, conflictos o fricciones, Señor, pero al igual que cada familia, Señor, tiene problemas de cualquier índole, Señor, tú estás pendiente, Señor, como que si fuese un solo ser. Señor, te quiero pedir por la sanidad y la salud física, mental y espiritual, Señor, de cada familia y cada persona de tu iglesia de Pava Centro y de cada iglesia adventista que se reúne, Señor, y de cada familia en este mundo, Señor, porque el enemigo quiere trastornar la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, a que cuando más angustiados nos sintamos, cuando más desanimados nos sintamos, Señor, cuando más no tengamos deseos de buscar de ti, Señor, es cuando más lo necesitamos, Señor. Por favor, danos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, nos debilite nuestra fe, Padre, porque si hay algo que tú has dicho, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe. Señor, que nuestra fe se mantenga firme, Señor, en ti. Ayuda, Señor, en esta oportunidad. Te doy gracias porque Adilia está con Norlan acá. Señor, las cosas no pasan por casualidad, Señor. Te pido que el matrimonio de Carlos y de ella, Señor, en vez de ser debilitado, sea fortalecido por ti, Padre. Que el enemigo, Señor, pone distractores, Señor, pero que tú los alejes, Señor, para que su mente sea fijada en ti, Señor, que ellos recuerden siempre que ellos levantaron su mano delante de ti, Señor, y se comprometieron a serte fiel, Señor, y no hay camino mejor, Señor, que servirte. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites, por todo lo que nos das, y Señor, por favor, no nos sueltes de la mano, Señor, porque nosotros fácilmente nos aflojamos. Acompáñanos en esta noche, Señor, y por favor, Señor, danos paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Hermano, Amén. sí. Cristo viene, falta poco para nuestra